Continúa con nosotros en el estudio la doctora Ligia Acosta, médico otorrino y vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Y quedamos con una preguntita al aire: ¿cuáles serían las limitantes o contraindicaciones de esta patología? Bueno, el adulto mayor, o nuestro viejito, hay ciertos, como hablábamos, de factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta para de alguna manera minimizar un poquito ese daño que se pudiera hacer, en este caso, al órgano de la audición. En cuanto a medicamentos, hay un grupo de medicamentos que se denominan ototóxicos, porque ya se conoce que a través de su mecanismo de acción pueden lesionar a este órgano, o sea, el órgano se hace sensible, el oído propiamente dicho. Y son generalmente antibióticos, son los llamados aminoglucósidos, algunos antibióticos en específico que causan, entonces uno tiene que estar como con cautela, o por lo menos estar pendiente, si hay la necesidad estricta de que tiene que recibirlo por una patología de base, estar pendiente que quizás posterior a ello la persona va a presentar un deterioro mucho más acentuado de esa función auditiva. Asimismo, por ejemplo, la aspirina. La aspirina es algo que es tan usado, sobre todo en las personas mayores por efectos de problemas circulatorios, para evitar las trombosis, etcétera. Se usa mucho de manera habitual y preventiva. Entonces eso también tiene sus consecuencias a nivel del órgano de la audición. Como hablábamos, una calidad de vida bastante saludable, evitar todos estos hábitos de alcohol, pues cigarrillo. Eso causa un daño general al organismo y el oído no escapa de ello. Y lo más importante es, como en la mayoría de estos viejitos cursan con esta serie de enfermedades, mantener esas enfermedades controladas, porque a la larga todo va a mermar, todas las funciones, todas nuestras capacidades funcionales van a ir disminuyendo, y en la medida en que nosotros controlemos lo que está sucediendo en nuestro organismo, la persona puede tener digamos, una salud un poco más aceptable. ¿Se pueden prevenir estas patologías relacionadas al oído, sobre todo porque el estilo de vida de las personas, que llevan las personas, esos cuidados que le deben dar previamente antes de los 60 años, pueden Sí, ser como no, por fundamentales? supuesto. Uno de ellos es la exposición a los ruidos, como hablábamos. El ruido es pues uno de los tóxicos para nuestro oído más diseminado en el mundo, y a veces no somos conscientes de los daños a los cuales estamos sometidos. De hecho, por ciertas profesiones constantemente estamos en eso, percibiendo ruidos intensos por tiempos prolongados, y el ruido, el daño del ruido es acumulativo. Al principio no lo sentimos o no vemos esa consecuencia, sino al pasar de los años empiezan ya las manifestaciones, y una de ellas es que el deterioro de esa audición empieza más temprano. En vez de ser a los 55 o 60, comienza muchas veces a los 40 años, y es una forma, pues, de alguna manera, conociendo que esto sucede, podemos evitarlo protegiendo un poco nuestros oídos de la exposición a esos ruidos fuertes. Si por, digamos, necesidades laborales necesitamos estar en ambientes ruidosos, existen dispositivos para darle una protección a ese oído, ¿verdad? Como son esos protectores, tapones, hay muchas formas de disminuir o minimizar ese efecto del ruido. ¿Cómo afecta la calidad de vida de las personas de la tercera edad con estas Sí. patologías? Sí, en el adulto mayor, el hecho de no escuchar, eso los limita mucho. Esa interrelación hasta con sus familiares se ve afectada. De hecho, crea una situación muchas veces de tensión en la familia, porque la familia a veces comenta, él oye lo que le interesa. No es así. Realmente él está perdiendo sus funciones auditivas y trata de mantenerse, y entonces muchas veces exige, ¿qué me dice? Repítemelo, o no me hables en voz tan baja. Entonces una de las formas de ayudarlo es que uno sabe que él tiene ese compromiso, y pues favorecerle a que su entendimiento sea mucho mejor. Entonces hablarle lento, claro, bien modulado, para que él nos pueda entender. No debemos gritarle. Una de las cosas que le molesta al adulto mayor, al anciano, es que le hables y le grites. Entonces te va a decir, no me grites, que yo te entiendo, porque hay una condición de que les molesta el ruido. Paradójicamente, no escuchan, pero son sensibles a ese ruido de cierta intensidad o ese sonido de cierta intensidad. ¿Ya? Entonces hay que comprenderlos. Como decíamos en un principio, cuando estamos conversando con ellos, mirarle la cara, porque ellos se ayudan, acercárseles para que ellos entiendan lo que les quieres decir, y de alguna manera pues le va favoreciendo que su interrelación sea mucho más cómoda. Porque si no les prestamos atención, ellos automáticamente pues se sienten que ya concientizan, bueno, ese es producto de ya estoy viejo, ya no sirvo, y van poco a poco pues
sufriendo ya trastornos, si se quiere, emocionales, psicológicos, se tornan ansiosos, irritables, se deprimen, dejan de asistir a reuniones, dejan de conversar con la familia y como dijimos, eso a la larga le va a traer problemas en su calidad de vida. Aspectos negativos. Sí, Eh, señor. en cuanto, retomando el tema de los mareos y el vértigo, ¿hay algunas sensaciones que son poco definidas relacionadas a ellas? Bueno, realmente, en principio, ellos asumen posturas a consecuencia de esa limitación en sentir su estabilidad y van poco a poco como adaptándose y limitando su actividad, sobre todo su actividad motora. Entonces caminan con cuidado, digamos, utilizan apoyo, pero llega un momento en que en la medida que eso va avanzando, hay el riesgo de que esas limitaciones motoras se van acentuando y empiezan a sufrir accidentes, que es lo que hablábamos, las caídas que traen consecuencias. Muchas veces cuando pues los presionamos, apúrate mamá, apúrate abuelito, camina rápido. Entonces ellos, la limitación no se los permite y pues prefieren entonces, no, yo no voy, yo me quedo, yo no voy a asistir, yo no los acompaño, los voy a molestar. Entonces eso no debe ser, debemos de comprender los que tienen su limitación y pues adaptarnos a ellos también para que se sientan incorporados. Lo mejor que podemos hacer por una persona mayor es hacerles sentir que son útiles, que todavía hay muchas cosas que nos pueden dar y de hecho ellos son un bagaje de muchas experiencias que ojalá todos los valoráramos y le diéramos esa importancia que tienes y aprendiéramos muchas veces de ellos que tienen tantas cosas que enseñarnos. Doctora, ¿cuándo es un buen momento para realizarse un examen de audición? Muy bien. Generalmente todo ser humano, en las diferentes etapas del desarrollo humano, como son en la infancia, que es la primera etapa, es la primera edad, es lo relacionado a la infancia. Eso incluye la infancia temprana, la adolescencia, ya la juventud. La segunda etapa de la vida es la adultez, de 25 años a los 60. Entonces, en cada una de esas etapas nosotros deberíamos hacernos una valoración funcional. En el niño para ver en qué condiciones está y allí pues lo preparamos para toda esa actividad de aprendizaje. En el adulto pues joven, si se quiere, pues para ver un control, debemos hacerlo para prevenir. Si hay algún indicio, entonces tomar medidas. En el adulto mayor, que ya sabemos que sufre un deterioro normal, natural, debemos hacerlo para establecer los límites y ver cómo va esa progresión, hacerle su seguimiento. Entonces, generalmente alrededor de los 60 años es un buen momento para hacernos un chequeo, así nos sentamos bien. Si vemos que ya hay alguna sintomatología, entonces, pues, hacemos un control. Si se acentúa, debemos hacer un control, pero generalmente a partir de los 60, tengamos o no manifestaciones de problemas de audición, deberíamos hacernos un chequeo desde el punto de vista auditivo. Doctora, vamos a revisar de inmediato la interacción que nos hacen nuestros usuarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticias, utilizando la etiqueta ENAchaques. Emil pregunta, ¿qué condición tienen en los oídos los que se marean al leer en auto en marcha? ¿Cómo se evita o corrige? Sí, esa es una condición bien particular que tienen algunos seres humanos. Eso se denomina cinetosis, que es una cierta, digamos, incapacidad o limitación que tienen algunas personas por una sensibilidad exagerada al movimiento del entorno. Y son las personas que no toleran mucho cuando van en un carro, incluso van de copiloto y les cuesta, se marean porque la visión, el pasar, pues ese entorno en un movimiento rápido le desajusta su sistema de laberinto y sienten esa sensación de mareo. Muchas veces van en el tren y eso los desagrada y les da esa sensación de mareo. Esa es una condición de algunos seres humanos que tienen como una hipersensibilidad a ese movimiento del entorno. Y lógicamente si es muy acentuado, existen medicaciones que uno de manera preventiva puede tomar de tal manera de que tolere. Pero es algo que puede trabajarse. Existen lo que se llaman unas terapias de rehabilitación vestibular, en donde la persona se entrena al organismo para que ese laberinto pueda adaptarse a esos ambientes. Bien, agradecemos a la doctora Ligia Acosta por habernos acompañado el día de hoy. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y también jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital JM de Los Ríos, Hospital de Niños. Gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Hacemos una nueva pausa. Interactúen con nosotros utilizando la etiqueta ENAchaques.